Me avisan si me escuchan, por favor. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciada. licenciada. Hola, buenas tardes. Justo de saludarlos. Vamos a comenzar de una vez para no atrasarnos mucho. Ya solo tenemos em, 4 clases previo al examen final. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Si se dieron cuenta, les mandé, ya les subí al Classroom 4 documentos. No sé si los pudieron verificar. Dentro de los documentos hay uno de ciclos económicos. Hay otro referente a la política financiera, a la política fiscal y a los gastos públicos. Desde el día 1, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya como que vamos aterrizando o terminando por lo menos el orden de ideas que veíamos desde el día 1. Diego Estuardo, ¿cuáles son los 3 grandes elementos del derecho financiero? Los ingresos, los egresos eh, y no me acuerdo del tercero, licenciada. La gestión de los La recursos. gestión, es. Entonces, si se dan cuenta, ahorita nos toca ver el tema del gasto público. ¿Y qué es esto? Pues los egresos que tienen las entidades estatales. Cuando veamos el tema, bueno, vamos a ver un par de leyes también. Espero hoy colgarles un par de hojas de trabajo, porque como se volvió tan corto eh, el tiempo de clases versus el examen final, pues vamos a tener que hacer un par de hojas de trabajo ahí para reforzar y avanzar en el contenido. Ahora, cuando veamos el tema de los ciclos económicos, se van a dar cuenta que dentro de los ciclos económicos hay época de auge, ¿verdad? Y como en todo ciclo económico se llega a una cúspide, es como cuando un negocio está creciendo, ¿verdad? Comienza desde chiquito, desde abajo, y poco a poco comienza a crecer hasta llegar a su punto más alto, por así decirlo, ¿verdad? A ese punto más alto nosotros le llamamos auge, ¿verdad? O cúspide como tal, pero lo más importante es que debemos de saber, ahí sí que todo lo que sube baja, ¿verdad? Y entonces se viene también una etapa de recesión. Ahora, con los gastos públicos, ustedes se dan cuenta cuando vimos el tema de ingresos, veíamos los ingresos de carácter tributario, los ingresos de carácter no tributario, y mencionábamos en el tema de los ingresos el Código Tributario artículo 10, ¿verdad? La clasificación de los tributos, que venía una pregunta sobre eso en el segundo examen parcial. Entonces nosotros sabemos que los ingresos son todas aquello que percibe el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas, ¿verdad? Según las necesidades, mediante los servicios públicos. Ahora, los gastos son todas las erogaciones que realiza el Estado como tal, porque estamos viendo la palabra gasto público. ¿Se recuerdan la primera vez cuando nosotros veíamos aquel folleto de las finanzas personales y de las empresas? Nosotros veíamos el tema de activos y pasivos, ¿verdad? Entonces, en los pasivos como tal eran todos esos gastos que había que realizar, solo que lo veíamos desde una perspectiva privada. Claro está que el Estado pues también tiene esos gastos denominados gastos públicos. Y si se dan cuenta, acá se menciona, los gastos públicos son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus funciones consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces es acá donde podemos darnos cuenta que todo viene a estar amarrado, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Todo tiene una correlación. Mediante el gasto público, el Estado se realiza para cubrir las necesidades de la población por medio de los servicios. O sea, primero existe una necesidad y derivado de una necesidad existe un servicio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos subsidiar los servicios derivados de una necesidad? Pues mediante los ingresos, ¿verdad? Pero después los tenemos que gestionar y se hacen entonces los gastos. Ahora,
el gasto público tiene ciertas características, como todos los elementos que hemos visto. Recuerdo que en el examen también les venía que cuáles eran las características o los elementos, si no estoy mal, del poder tributario, porque una cosa es el poder tributario y otra cosa, veíamos, es el poder financiero, ¿verdad? Entonces, el gasto público dentro de sus características está que es una erogación dineraria, o sea, es una salida de dinero, por eso es un gasto, ¿no? Porque sale. El gasto público siempre consiste en empleo de bienes que son de carácter pecuniario, efectuadas por el Estado. Se incluyen todas las sumas que por cualquier concepto salen del gasto público, ya sean gastos de administración pública, gastos de funcionamiento, salarios, ¿verdad? Gastos de mantenimiento, toda aquella salida de dinero que el Estado realiza independientemente cuál sea el concepto, se le denomina gasto. Y es un gasto de carácter público. Ahora, el gasto, nosotros veíamos dentro de los principios del derecho financiero, y creo que dentro de los principios del derecho en general, tenemos el principio de legalidad. El gasto no es la excepción, la figura del gasto no es la excepción al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque todo gasto debe de estar fundamentado en la norma. Si se recuerdan cuando nosotros vimos la ley del presupuesto y nosotros sabemos que el presupuesto año con año pues debe de ser aprobado por el Congreso de la República, debe de ser presentado ante el Congreso, ¿verdad? Hay un plazo para poder aprobarlo y si ese plazo, y si el presupuesto no es aprobado dentro de ese plazo, entonces rige el presupuesto del año anterior y se pueden hacer, claro, estas modificaciones a ese presupuesto. Pero ese presupuesto se aprueba mediante el proceso legislativo, porque realmente la ley del presupuesto o el presupuesto como tal entra en vigencia mediante una ley ordinaria, año con año, ¿verdad? Y para eso pues es importante tener un proceso legislativo. Eso es lo que nos establece la Constitución, así como la Kelsen, ¿verdad? Entonces, todo gasto debe estar contenido en una norma. Entonces, si lo quieren ver así, la característica 6 hace relación al principio de legalidad. En los estados de derecho, rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto si no está legítimamente autorizado o aprobado en una norma, como tal, o justificado en una norma, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad o descensos? Que eso lo vamos a ver, de hecho, en el tema de ciclos económicos, por eso es importante que siempre veamos previamente los ingresos y los gastos para que cuando lleguemos a ciclos económicos nosotros lo podamos comprender de manera más sencilla. Entonces, en periodos cortos se puede observar estabilizaciones o descensos, pero considerándolos en periodos largos, las observaciones demuestran que la curva siempre es ascendente. Los autores al tratar el tema de los gastos públicos y al referirse a su crecimiento, examinan las causas determinantes del aumento. ¿Del aumento de qué? Del aumento del gasto público. Entonces, las causas que a continuación vamos a ver, que son las aparentes, las relativas y las reales, son las causas que justifican el crecimiento del gasto público. Ahora, existen causas de carácter aparente. Estas causas de carácter aparente, el gasto público se incrementa, pero se analizan diferentes parámetros y se les llama aparentes porque no son de carácter real. ¿Cuáles pueden ser estas causas aparentes? La variación en el valor de la moneda. La depreciación del signo monetario es un fenómeno observable en la generalidad de los países. Esta depreciación obliga a armonizar las cifras, puesto que de lo contrario las conclusiones serán equivocadas. La evolución de las reglas presupuestarias.
la adopción de ciertos principios de derecho presupuestario ha llevado a modificar las formas de computar las erogaciones y esto puede dar lugar también a un incremento aparente en el gasto público. Existen también dentro de las causales de crecimiento del gasto público, para que vayan anotando porque es una clasificación, si se dan cuenta en el examen venía igual la clasificación según la periodicidad, ¿verdad? Y esa clasificación la vimos en una de las presentaciones. No sé si la tienen en mente, pero normalmente yo les digo, bueno, pónganle ojo, ¿verdad? Porque hay ciertas clasificaciones que a veces nos vienen, si se dieron cuenta, en el examen únicamente habían dos gastos y lo que tenía mayor ponderación era el análisis que se había hecho sobre la sentencia de la doble o múltiple tributación, ¿verdad? Sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, existen causales relativas. Esta es la segunda clasificación, si lo queremos ver así, ¿verdad? Del incremento o del crecimiento del gasto público. Algunos autores hablan de estas causas que si bien no son estrictamente aparentes, tampoco son reales. Las anexiones que incrementan el territorio pueden aumentar los gastos. Ustedes se recuerdan que en el Código Civil hay algo que se llama aluvión, abulsión, ¿verdad? Que son las, yo lo estoy hace años, pero recuerdo que se le llama algo así como las maneras extraordinarias, creo yo, de adquirir la propiedad. ¿Alguien por ahí tiene el concepto más fresco? ¿Cómo las clasifica nuestro Código Civil? Milicen Navas. Buenas tardes. Un gusto de saludarla. ¿Qué tal? No sé si me escucha. Sí, la escuchamos. Ahí está, ya silencia a la otra persona. La escuchamos. Con respecto a la evolución y el aluvión, eran así como decía usted, formas de adquirir la propiedad, Sí. pero que son parte de la naturaleza, digamos, que se desprende un pedazo de tierra y llega a su propiedad, digamos, algo así recuerdo que era. Sí, entonces si se dan cuenta, bueno, tiene sus características, ¿verdad? Pero el concepto es bastante general, bastante claro. Si se dan cuenta de esos incrementos que no los tenemos, por así decirlo, contemplados, pueden ser una de las causales aparentes del aumento del gasto público, porque claro está que el incremento de tierra conlleva el incremento en el gasto porque debe de haber una administración o un mantenimiento de la misma, ¿verdad? El aumento de la población, ¿verdad? Mientras más población haya, ejemplo, si somos más pobladores, mayores fuentes de empleo, mayor demanda en salud, mayor demanda en el tema de medicamentos, ¿verdad? De educación. Entonces, todo eso hace que también se incremente el gasto. Ahora, existen causales reales del aumento del gasto público. Dentro de esas causales reales del crecimiento del gasto público se encuentran los gastos militares, el equipamiento que se da de las Fuerzas Armadas, la expansión de actividades del Estado. Entonces, estas son el aumento de los costos, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podríamos dar en relación al aumento de los costos? Flor Morales. Tal vez al momento de comprar medicamentos, licenciada, que internacionalmente pueden elevar el precio. Bueno, ¿Qué otro? el precio de la gasolina. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, ustedes se recuerdan que hace poquito en una noticia en donde Estados Unidos subía el arancel de importación de los productos.
sí, pues no, de exportación. Entonces iba a subir el arancel con Estados Unidos en un 10%. O supongamos, si incrementan los aranceles pues, de importación, de exportación, o sea, todos estos gastos impactan directamente en la economía. Si vemos también, sin ir tan lejos, el incremento del salario mínimo impacta. Yo recuerdo que había un cliente que me dijo que ellos anualmente, porque al final de cuentas, eh, creo que ellos tienen un poquito más de 60 colaboradores. Y entonces me decía, son como 300 y pico de quetzales para llegar al salario mínimo versus el año pasado. Pero recordemos que cuando se paga prestación no hay que calcular el salario por 12, sino que por 14, ¿verdad? Entonces me decía, nosotros anualmente vamos a tener un incremento, ellos se dedican a vender productos a la torre. Vamos a tener un incremento en salarios de 600,000 quetzales. Esa es la repercusión que vamos a tener año con año. Entonces, pues es otro incremento si lo queremos ver así, ¿verdad? Para el Estado también, porque el Estado también paga salarios, ¿verdad? Burocracia y presión política es otra de las causas reales que se dan por el incremento del gasto público. ¿Qué otra clasificación existe del gasto público? Y aquí es importante que ustedes le pongan ojo, ¿verdad? Alguien en el examen, no recuerdo quién, solo recuerdo que fue un jovencito, decía, licenciada, ¿qué significa periodicidad? ¿Verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros estemos en clase y no comprendamos algún concepto, me hagan la consulta porque entonces nos topamos que en el examen ni siquiera entiendo la pregunta del examen, ¿verdad? Posiblemente porque no entiendo el concepto. Jacqueline Adriana Reyes, ¿qué significa periodicidad para usted? Buenas tardes, licenciada. Significa por el tiempo, por el periodo de tiempo que se estén dando los gastos, en este caso. Así es, la periodicidad es la constancia. Periodicidad quiere decir tiempo, plazo, constancia, todo aquello que tenga que ver con tiempo. Entonces, periodicidad, si se dan cuenta, acá nos menciona gastos ordinarios. Son los que nosotros hacemos habitualmente, ¿verdad? En el tiempo. Ejemplo, gastos de salarios, de funcionamiento, gastos de alimentación, gastos de mantenimiento, gastos en educación, ¿verdad? Ahora hay gastos de carácter también extraordinario. Hay cosas que nosotros no las tenemos contempladas y por eso se denominan extraordinarios. Tal es el caso de un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Esos son gastos, esos son eventos de la naturaleza, ¿verdad? Que si bien es cierto, aunque sucedan, tenemos que cubrir la emergencia. Y entonces tenemos un gasto que claro está, no estaba contemplado. En el presupuesto no hay un rubro que se llame terremotos anualmente, ¿verdad? Porque no es algo que suceda de manera constante, sino es algo que sucede esporádicamente. Según el lugar en donde se efectúa el gasto, esa sería otra de las clasificaciones del gasto. Hay gastos internos y hay gastos externos. Según el instrumento de pago que se utilice, gastos en moneda y gastos en especie. Si se dan cuenta, el título de la clasificación nos dice mucho, ¿verdad? Habla por sí solo, casi que. Ahora, ciclos económicos, y por eso es importante que entendamos por qué. Esto, de hecho, lo vamos a ver. Yo quisiera que lo viéramos en clase. Si bien es cierto, yo ya les mandé el, el texto, el folleto de ciclos económicos, me gustaría mucho que lo viéramos en clase para hacer un par de ejercicios y sobre todo para enseñárselos en el pizarrón, ¿verdad? Para podérselos dibujar y para poderlo explicar de mejor manera. Entonces, los ciclos económicos son las fluctuaciones. ¿Qué es una fluctuación? Génesis Amayoa, ¿qué es una fluctuación?
Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Hola, Génesis, sí, la escucho. Eh, pues para mí, bueno, fluctuación es como una diferencia, como, como variaciones entre diferentes cosas. Excelente. Fluctuación es una variación. Imagínense ahorita como que estuvieran viendo un dibujo de las olas, ¿verdad? Las olas, cuando nosotros las dibujamos muy sencillas en un papel, son ondas, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y entonces así puedo tener yo olas, ¿verdad? Las fluctuaciones son variaciones. Solo que ojo, porque aquí estamos hablando de ciclos económicos. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de fluctuaciones, ¿verdad? Toda fluctuación es cambios, movimientos, altas, bajas. Eso es fluctuación. Puede haber fluctuación de precios, fluctuación de moneda, fluctuación en estado de ánimo, mucho tipo de fluctuación, porque una fluctuación quiere decir altas y bajas, ¿verdad? Eso es una fluctuación. Ahora, dentro de esto, ¿verdad? Nosotros estamos viendo, pero las fluctuaciones económicas, los ciclos económicos. ¿Cómo es que a veces tenemos mucho y a veces estamos en el pique? Entonces, se recuerdan que nosotros cuando leímos el folleto aquel de las decisiones financieras, ¿verdad? Personales, habían 4 tipos de decisiones que se podían tomar. Y esas decisiones, ¿verdad? Eran el CAFI, el consumo, el ahorro, el financiamiento y la inversión. Y yo esas decisiones las iba a tomar según si mi estado de resultados, si mi valor neto, ¿verdad? Estaba en números rojos y en números verdes. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Es lo mismo con los ciclos económicos, porque cuando el ciclo está bajo, cuando hay una recesión económica, entonces nosotros debemos de tomar decisiones. Claro está el Estado de carácter económico para poder salir, para poder salir de esa recesión, ¿verdad? Entonces, un ciclo económico hace relación a todas aquellas fluctuaciones de carácter económico, en general en la producción o en la actividad económica durante varios meses o años. Estas fluctuaciones se producen normalmente en torno a una tendencia de crecimiento a largo plazo y por lo general implican cambios en el tiempo entre los periodos de crecimiento económico relativamente rápido, que a eso se les llama periodos de expansión, a ver ustedes en el folleto, y los periodos de descenso o de estancamiento, que a eso se les llama recesión. Ahora, ¿cuáles son las fases de los ciclos económicos? Existe una depresión o una crisis, que es el punto más bajo del ciclo económico. Imagínense de nuevo una ola. Dibujan las olas. Las olas tienen un punto más bajo, ¿verdad? Y ese punto más bajo de la ola se llama crisis. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes ingresos, ¿verdad? Los precios bajan o permanecen estables. Lo que se busca es que se consume para ir generando otra vez una ruedita en la economía. Está también la etapa de recuperación o expansión. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico y, por tanto, de superación de la crisis. Reanimación de las actividades económicas, aumenta el empleo, la producción de inversión y las ventas en esta etapa. Después tenemos una de auge, que es un periodo de actividad en donde se da prosperidad o apogeo, ¿verdad? Y representa todo lo contrario a la depresión. ¿Por qué? Porque este es el punto más alto y puede durar años o meses. Y la etapa de recesión, que es la fase descendiente, no es el punto más bajo, porque el punto más bajo se llama depresión o crisis. Pero hay una etapa de recesión donde la ola viene bajando, llega a su punto más alto, su cúspide,
y de repente cuando la dibujamos viene descendiendo esa ola. Igualmente la vamos a ver más clara en el pizarrón cuando nos veamos el otro lunes. Entonces, cuando comienza a venirse para abajo, ¿verdad? Ahí comienza la etapa de recesión, que es esa etapa descendiente del ciclo. Es una fase donde se produce una caída importante en la inversión, la producción y el empleo. La recesión puede producirse de forma suave, bien, que sea una caída de carácter abrupto. Y en ese último caso, cuando sucede que es muy abrupta, o sea, cuando viene una caída extrema, ¿verdad? Muy notable, entonces ahí entramos en una etapa de crisis. Recordemos que esa etapa de crisis es el punto más bajo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda. Yo, pues, he podido leer ahorita el folleto, pero así una leída rápida, pero me genera una duda. Usted hace mención que tenemos una fase de expansión o bien de recuperación, ¿verdad? Pero en el folleto dice que la fase de expansión económica, también conocida o también llamada recuperación o auge, o sea que no son dos, sino que solo es una. Es que me confunde, disculpe. En el folleto también se menciona cómo se llama la etapa más alta. Vamos a ver, voy a entrar al folleto, así va a ser más fácil y se los voy a proyectar. ¿Les parece? Así lo podemos ver juntos y lo podemos adelantar para que ustedes, para que vayamos de la mano tanto con el contenido como el folleto. Vamos a ver si ustedes entraran a su Classroom. Tenemos un folleto que se llama Ciclos Económicos. Se los voy a proyectar ahorita en pantalla. Este es el folleto que Adalisa hace mención. ¿Lo ven ahí? No sé si lo tienen ya a la vista. Sí, licenciada. ¿Sí? Va, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Perdón, vamos a ver, me confundí. Acá. Voy a volver a abrir. Listo. Ahí estamos. Bueno, si se dan cuenta, acá adentro, al inicio del folleto, se mencionan cuáles son las fases. Primero se menciona, al finalizar ese capítulo, el estudiante será capaz de explicar, número uno, qué es un ciclo económico, que son esas fluctuaciones de carácter económica, qué es una fase de auge o expansión, que es una fase de depresión o contracción, ¿verdad? Y si ustedes van más abajo, esto es lo que lo explica. Miren, lo que les decía de las olas, ¿se recuerdan? Si se dan cuenta, en la primera parte, si lo vemos a la izquierda, ahí se menciona que hay un punto alto. Ustedes se dan cuenta, hay un punto alto, el punto más alto. En el dibujo tenemos dos puntos más altos. El primero, donde comienza su mano izquierda, que se llama cima o cúspide, ¿verdad? Y hay otra cima o cúspide en la segunda levantadita de la ola, ¿verdad? Entonces, esa cima o cúspide es el punto más alto del ciclo económico. Si se dan cuenta, ahí dice extensión máxima, ¿verdad? Después de venir la cima, comienza a bajar la ola, comienza a venirse hacia abajo. Cuando comienza a venirse hacia abajo se le denomina depresión. Cuando toca el punto más bajo, la ola, se denomina recesión. Y cuando comienza a subir otra vez la ola, ¿verdad? Porque ya tocó el punto más bajo, entonces todo lo que sube, dirían, tiene que bajar y viceversa, ¿verdad? Todo lo que baja, pues tiene que subir. Entonces, cuando ya tocó el punto más bajo, que es la recesión, comienza a subir otra vez y es el auge. Y llega de nuevo a la cima, al punto más alto. No sé si ahí estamos, Aris. Ahora, si se dan cuenta, en la siguiente página, ¿verdad? Se menciona que hay una fase de expansión
que también se le puede llamar recuperación o auge. Si nosotros nos vamos entonces para arriba, cuando comenzamos a subir, se llama auge, ¿verdad? Esa es la fase de expansión. Y hay una fase de depresión, si se dan cuenta, acá se menciona depresión, que es cuando se llegó a la cima, pero comienza a descender. Entonces, el punto más alto se llama cima y el punto más bajo se llama recesión. Pero cuando comienza a bajar se llama depresión y cuando comienza a subir se llama auge. Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Realmente de cómo se puede explicar el tema de los ciclos económicos con esa curva que se ve en el folleto, es bastante explícito, ¿verdad? Igualmente lo vamos a ver en clase el otro lunes, porque sí quiero que lo veamos en el pizarrón y poder dar ejemplos claros de cada una de las etapas. ¿Alguna, Adalis? No sé si quedó ahí un poco más claro, Adalis. Sí, licenciada, muy amable, gracias. Un placer. ¿Qué manda, Carlos? Cuéntenme. Buenas tardes, licenciada. Perdone, yo necesito hablarle, pero al final de la clase, licenciada, no sé si me podrá dar un minuto. ¿Es para algún examen extemporáneo, Carlos? Así es, licenciada. Ah, va. Les comento de una vez, he recibido ya algunas solicitudes de examen extemporáneo. Les voy a agradecer, le voy a poner, Carlos, mi correo electrónico para aquellas personas que se lo voy a poner en el para aquellas personas que deseen solicitar examen extemporáneo y quienes lo han hecho, les he hecho el mismo comentario, que bueno que me hizo mención, Carlos. Necesito, por favor, porque nos tiene que quedar una constancia escrita, debiera de, hay dos formas de solicitar, en coordinación o al catedrático directamente. Yo soy más de la idea de que mejor me lo trasladen a mí directamente, porque entonces así evitamos el tercerizar a coordinación y el que yo tenga que ir hasta la otra semana y hasta la otra semana me van a notificar, ¿verdad? Entonces es mejor que nos adelantemos con eso. Igualmente tenemos 3 días hábiles para solicitarlo a partir de que se fue el examen. Entonces, lo que yo les agradecería es que nos tiene que quedar una constancia escrita. Entonces, a aquellas personas, yo ya les respondí a las 3 personas que amablemente me escribieron, que por favor me hagan llegar nada más en una cartita, ¿verdad? Que vaya remitida a mí, entonces pone su nombre completo, que en virtud de, tiene que haber una excusa, tiene que haber una justificación válida para poderse realizar el examen de recuperación, ¿verdad? Entonces, ya sea que haya que documentar constancia médica o cual sea su justificación, ¿verdad? Entonces, respaldarlo. En virtud de tal y tal situación, ¿verdad? No pude realizarme el examen, el segundo parcial que se llevó a cabo en tal fecha, su número de carnet también, por ende solicito examen extraordinario, ¿verdad? Y que me la manden firmada, escaneada, por favor, porque entonces yo lo que hago es imprimirla y ya la adjunto a su examen, pero ya tengo por lo menos el respaldo, ¿verdad? Documental en donde ustedes solicitaron, ¿verdad? Su examen para podérselos trasladar. Entonces, eso sería, Carlos. Igual, si hay alguna persona por acá de examen extraordinario, esas serían las indicaciones, por favor. Muchas gracias, licenciada. Yo se la envío, gracias. Un placer. Perdón, Electa. Fíjese que se me fue un poquito la señal y ya no le escuché a dónde se le tiene que mandar la foto escaneada. Al correo de la licenciada compañera, ahí lo puedes ver en el chat, ahí lo compartió ella. Ah, va, va. Muchas gracias, Carlos. No.
Ahí está, perdón, estaba en silencio. Daniel Macario, cuéntenos por qué existe un crédito público y una deuda pública y qué relación tiene con los elementos de las finanzas públicas. ¿Por qué cree que tiene relación? Pero ¿cuál es el objetivo de estos conceptos? ¿Por qué nosotros nos endeudamos si lo queremos ver así? Excelente. Siempre nos vamos a la misma finalidad, ¿verdad? Que el dinero al final, los ingresos, la deuda, todo viene a recaer en que hay un objetivo principal, que es la satisfacción de las necesidades públicas, ¿verdad? Para eso es al final de cuentas. Entonces, ya que vimos el tema de los ingresos, ahora que vimos el tema de los egresos o de los gastos, entonces viene a tener una estrecha relación el tema de la deuda. Y entonces acá es donde vemos que la primera clase tiene muchísima sintonía, o sea, el tema del CAFI que veíamos tiene muchísima sintonía, ya que no resuenan esos conceptos, ya solo queda manera estatal, en virtud de que se recuerdan que había una de las decisiones económicas que era el financiamiento. ¿Cuándo utilizamos nosotros realmente el financiamiento? Cuando los medios ordinarios de captación de ingresos, ¿verdad? De captación de dinero, no son suficientes, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades. O cuando hemos gastado de más, no hemos tenido una correcta administración, entonces los recursos que tenemos no son suficientes. Hay muchas causas realmente para poder entonces nosotros optar a un crédito público, ¿verdad? Y el crédito se traduce entonces en una deuda pública. Hacia ahí emana todo esto. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes fuentes de financiamiento del déficit fiscal. ¿Qué es un déficit? Cuando yo no tengo los suficientes ingresos. Déficit es cuando tengo menos de lo que necesito, ¿verdad? La manera de poder financiar el déficit, según Keynes, es la emisión de la moneda, que es emitir billetes, ¿verdad? Sacar a circulación billetes. La emisión de la deuda pública, esto quiere decir que nos endeudemos para satisfacer las necesidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos los medios económicos suficientes para satisfacer las necesidades públicas, ¿verdad? Y cumplir, por ende, con la satisfacción de las necesidades que enmarca la Constitución. Y el superávit de acumulados, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos ahorros, esa sería la mejor manera de poder financiar un déficit fiscal en un año. Claro está, esto es bien difícil que llegue a suceder, ¿verdad? Ustedes que nosotros vengamos arrastrando años atrás un superávit. Entonces que yo diga, bueno, este año no me fue tan bien, entonces voy a enfrentar ese déficit con los ahorros que tengo. Y por ende no necesito ni emitir moneda, mi necesidad, ni mucho menos obtener una deuda, ¿verdad? Entonces, estas serían, si se dan cuenta, las tres maneras o fuentes de financiamiento para el déficit fiscal según Keynes. Ahora, la palabra crédito es increíble, pero la palabra crédito, y esto también se puede ver a nivel particular, proviene del latín credere, que es tener fe en algo. A nosotros nos dan un crédito, un banco les da a ustedes un crédito cuando tienen un buen récord crediticio, cuando son sujetos, cuando tienen la suficiente capacidad económica, ¿verdad?, para pagarlo, cuando han sido puntuales en el pago de sus tarjetas de crédito. Y bueno, tiene ciertos medios de medición, por así decirlo, el banco para poder estimar si una persona es sujeta o no sujeta de créditos. Ustedes ya tienen deudas anteriores o si son personas que no pagan sus deudas y tienen mal récord crediticio, ¿verdad? O sea, tienen mala credibilidad porque esto de crédito público es
tener fe, ¿verdad? O sea, la creencia, la credibilidad que nosotros hemos hecho en el sistema financiero. Entonces, de lo que se desprende que crédito público es una medida de credibilidad. Eso es lo que es una medida de credibilidad que tiene el Estado. Mientras que el sistema de crédito público, ojo acá, porque el sistema, cualquier tipo de sistema, recuérdense que siempre lo compone un conjunto de algo, ¿verdad? Y el sistema de crédito público lo componen el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento, lo que implica un endeudamiento. Ahora, para Salvador Oria, la palabra crédito público es esa actitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo, basada en la confianza de que goza su patrimonio, los recursos que puede disponer y su conducta. Cuando un Estado se vale de la confianza, ¿verdad?, que inspira, utiliza la técnica de emisión y colocación de títulos, que esto se le llama un empréstito. Los empréstitos son las obligaciones contraídas por el Estado a causa de préstamos monetarios recibidos de la economía de los particulares o de otros organismos de carácter público. A su vez, el conjunto de empréstitos, ¿verdad?, contraídos y adeudados por el Estado, se denomina, o todos en su conjunto conforman un gran globo, un gran bolsón, que se llama deuda pública. La deuda pública es el conjunto de préstamos que yo tengo o de empréstitos, ¿verdad?, que así se les denomina. Es el conjunto de préstamos que tiene el Estado, ya sea con otros estados, con particulares, con entidades financieras, pero todo ese cúmulo de créditos se le denomina deuda pública. Entonces, si se dan cuenta, la deuda pública no es más que ese conjunto de empréstitos que obtiene el Estado, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades. ¿Cuándo realmente se justifica un crédito público? Cuando los ingresos corrientes y de capital no son suficientes para hacer frente al gasto, ¿verdad? El Estado aplica los llamados recursos extraordinarios, entre los cuales ocupa un lugar destacado la deuda pública, para financiar el déficit generado por esa insuficiencia de ingresos, según el plazo de amortización. Ojo, porque la amortización se le denomina los pagos. Los pagos de carácter, es como cuando uno paga un crédito por pagos, ¿verdad? Esto se le llama amortizaciones mensuales, trimestrales, ¿verdad? Mientras que la primera puede ser flotante, la deuda pública, cuando es a corto plazo. Y la deuda pública se le denomina consolidada cuando es a largo plazo o incluso de carácter permanente. ¿Cuáles son los propósitos del crédito público? Como el gasto público pues tiene sus finalidades, como los ingresos tienen sus finalidades, también el crédito público. Atender las necesidades de financiamiento del presupuesto nacional, administrar adecuadamente la deuda contraída mediante el cumplimiento de tiempo y forma de las obligaciones que se adquieren de carácter financiero. ¿Cuál es la regulación legal del crédito público? Primero, si nos vamos en la pirámide del CEN, ¿verdad?, de lo general a lo particular, o de la primacía, ¿verdad?, legislativa, tenemos la Constitución Política de la República en el artículo 171, literal I, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Organismo Ejecutivo, y acá hay otros artículos de la Ley del Presupuesto. La Dirección del Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector en todo este sistema del crédito público y es la encargada de asegurar la eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.
Acá hay algunas de las funciones de la dirección. Si desean, vamos a ver. Mónica Rocío Gómez, ¿nos puede apoyar con leer las funciones, por favor? Leslie Urrutia. Sí, licenciada, ahorita lo leo. Le corresponde las funciones siguientes. Inciso A, ejercer la rectoría del sistema de crédito público. Inciso B, establecer los procedimientos para la gestión de la política de crédito público y ejecutar las actividades que se le asignen en dicho procedimiento. Inciso C, establecer los procedimientos para programar, negociar, gestionar y administrar las operaciones de financiamiento, vía préstamos, colocaciones de bonos u otros instrumentos financieros. Inciso D. En el caso de gestión de operaciones de crédito público y cuando se le solicite, establecer el límite de endeudamiento con garantía soberana a que puedan comprometerse las entidades descentralizadas y autónomas. Inciso E. Definir los procedimientos para registrar presupuestariamente las donaciones en coordinación con los entes rectores relacionados, entre otras. Gracias, muy amable. ¿Qué es el empréstito público? El empréstito público es una manera de captar dinero del público por parte de las entidades de crédito que emiten, en este caso, un conjunto de valores en serie que la gente puede comprar. A cambio, la entidad se compromete a devolver el dinero en el plazo y con los intereses pactados. Se parece a un depósito a plazo fijo, pero la diferencia reside en que en un empréstito la deuda que asume la entidad está representada por un valor cuya propiedad puede ser transmitida libremente a saber que se puede comprar o vender. Estos valores se llaman títulos de renta fija. Asimismo, se puede definir como la operación mediante la cual el Estado recurre a un mercado interno o externo de capitales en demanda de fondos y logra cerrar trato con uno o varios acreedores para que le presten dinero, ¿verdad?, contra la promesa de reembolsar el capital en la forma y condiciones acordadas con los intereses convenidos. Eso sería el empréstito. Tenemos empréstitos voluntarios, que es donde el Estado recibe fondos a cambio de títulos o valores que entrega a los ahorristas. Tenemos empréstitos de carácter forzoso, que el Estado se compromete a devolver el capital y en algunos casos el mismo devenga intereses. Estos empréstitos se obtienen cuando nosotros no podemos tener, carecemos de crédito público, o sea, de credibilidad, ¿verdad?, para que nos den un crédito, lo cual ocurre cuando las condiciones político-institucionales y económico-financieras del Estado no inspiran confianza en él. Existe también un empréstito patriótico que se ha utilizado por los estados cuando se han presentado situaciones financieras extremadamente graves. El Estado hace un llamado al crédito público, generalmente por medio de campañas publicitarias en la cual se destaca el deber que incumbe a todos los ciudadanos de poder ayudar a la nación, ¿verdad? Entonces saca títulos valores. Ahora, ¿cómo se extinguen los empréstitos? Por amortizaciones, eso quiere decir por pagos, por conversión de la deuda o por consolidación de deudas, ¿verdad? Estas son las maneras de extinción. Esto es importante tenerlo en consideración, cuál es la manera en que se extinguen, ¿verdad?, los empréstitos o los créditos que se tienen, ¿verdad?, que tiene el Estado. La amortización consiste en el pago, reembolso o devolución del capital del Estado. Hay amortizaciones voluntarias, que son aquellas que se hacen de manera periódica hasta que vence el plazo. Hay amortizaciones obligatorias que se hacen de manera periódica hasta que vence el plazo de la deuda, o amortizaciones voluntarias en donde se cancela previo al cumplimiento del plazo la obligación mediante los pagos, ¿verdad? También tenemos dentro de las maneras de extinción la conversión, que consiste en una operación de cambio o canje de los títulos de un empréstito público por otros nuevos.
los cuales a pesar de que documentan el mismo capital, estipulan otras condiciones. Normalmente estas condiciones son más favorables para el deudor. ¿Qué quiere decir? Disminuir la tasa de interés que originalmente se había fijado. Nosotros tenemos una conversión forzosa, ¿verdad? Que en este caso el acreedor nos obliga a que modifiquemos el empréstito, o sea, ese título valor, ¿verdad? Y tenemos una obligatoria en donde se nos da la alternativa de poder modificar el empréstito, estos títulos valores, si nosotros deseamos, pero siempre sabiendo que las condiciones son más favorables. Tenemos una consolidación, que es otra forma de extinción, y consiste en una variante del proceso de conversión. Se entiende que hay consolidación cuando la deuda flotante, que es la deuda que se tiene a corto plazo, resulta transformada en una deuda consolidada, que también se le puede llamar una deuda a largo plazo, cuando se extiende el plazo de la deuda. Esa es una consolidación de la deuda porque hay una transformación en relación al plazo. Ahora, de la deuda pública, solo vamos a ver la clasificación, cómo doctrinariamente se le puede clasificar a la deuda pública. Tenemos deuda pública interna, y es aquella formada con los empréstitos emitidos en moneda nacional y pagaderos en el país, sometido a normas legales y jurisdicción de los tribunales de nuestro país. Por eso es una deuda pública de carácter interna. Deuda pública de carácter externa es aquella que se forma con empréstitos emitidos en moneda extranjera, pero que son colocados también en el mercado exterior y se utilizan normas de carácter extranjera. Ya no son colocados de manera interna, como la deuda pública interna, y tampoco la normativa es interna, sino que es una normativa internacional con una moneda extranjera. Ahora tenemos también deuda según el periodo. Ojo acá porque otra vez venimos a hablar de periodo. Hay una deuda consolidada, que es aquella que el periodo es entre 7 a 10 años. Hay una deuda flotante en donde el periodo de la deuda es de 2 años, ¿verdad? Entonces se dan cuenta ahí lo que cambia es el plazo. El plazo es menor que la otra. En la deuda consolidada el plazo es mayor, de 7 a 10 años, ese es el lapso, mientras que en la deuda flotante es de 2 años. Hay una deuda de carácter perpetua, en donde el conjunto de los empréstitos no contiene obligación alguna de amortizar su capital, a condición de pagar en cambio siempre los intereses. El reembolso del capital es sin compromiso o con reserva de reembolso cuando el Estado lo decide. O sea, no hay abonos a capital, sino solo pago de intereses. Y una deuda amortizable, en donde nosotros en el pago se incluye capital e intereses, ¿verdad? Tenemos una deuda lastre, que es aquella que se incurre como consecuencia de ciertos desembolsos que de ninguna forma aumentan la capacidad productiva de la comunidad y que tampoco dan ningún ingreso monetario, como los gastos de deuda, ¿verdad? Que no nos suman realmente nada. Una deuda pública activa es aquella en que se incurre como consecuencia de empresas estatales o gastos que tiendan directa o indirectamente a aumentar la productividad de la comunidad. Una deuda pública pasiva es aquella en la que se incurra a consecuencia de ciertos gastos que aun cuando proporcionen utilidad y disfrute a la comunidad, no producen por sí mismos ningún ingreso monetario ni aumentan la eficiencia y productividad del trabajo. Entonces se dan cuenta entre la activa y la pasiva. En la activa sí se aumenta la productividad, mientras que en la pasiva no. Ahora, ¿cuál es el proceso muy general de contratación de deuda pública? Primero hay una autorización, que es todo ese conjunto de acciones que van encaminadas a poder obtener un endeudamiento. Después viene una etapa de negociación, que es negociar los derechos, las obligaciones, las tasas de interés, la manera de pago, el plazo, ¿verdad? Todas esas condiciones
contratación, se formaliza jurídicamente las cláusulas de crédito público convenido, ¿verdad? O sea, ya es el fraccionamiento y la firma de ese contrato de deuda pública como tal, la formalización, administración y control que va posterior a haber firmado, pues viene ya el desembolso y entonces cuando ya tenemos el dinero nosotros ya lo podemos administrar y controlar. Y por último, los pagos, que son las amortizaciones en el tiempo, plazo y lugar que se haya convenido, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos por hoy. El jueves les voy a mandar, espero yo mañana, el listado de leyes que vamos a ver para que el jueves podamos terminar de ver las presentaciones. Que ya solo nos queda una, si no estoy mal, comenzar a ver el tema de las leyes y hay una hoja de casos y entonces ya la otra semana podamos ver el tema de ciclos económicos y culminar el jueves con nuestro contenido del examen final. ¿Alguna pregunta antes de que finalicemos? Bueno, jóvenes, Ok, claro, licenciada, muchas gracias. a usted, Carlos. Entonces, para aquellas personas que necesiten examen extraordinario, por favor me hacen llegar la solicitud al correo electrónico y con mucho gusto programamos. Que pasen un bendecido inicio de semana, bendecido mes sobre todo, y que desde ya les salga todo muy exitoso en su semestre que ya estamos casi que por culminar. Nos vemos el jueves, primero Dios. Licenciada, perdone. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Dígame, no sé quién me habló por ahí. Yo, licenciada, perdone la bulla, pero ando en la calle. Fíjese que yo mandé mi solicitud a la coordinación de semestre, pero pregunto, ¿de igual forma se la tengo que mandar a usted directamente? Yo le agradecería mucho porque la coordinación me la va a notificar hasta la otra semana que vayamos presencial. Entonces, si me la pudiera enviar al correo, se lo agradecería para tenerla de una vez dentro del listado, por favor. Ah, muy bien, licenciada, pero no hay ningún problema, ¿verdad? No, no hay ningún inconveniente. Ok, gracias, licenciada. Feliz tarde. A usted, feliz tarde.